Bienvenidos al podcast jurídico de la Universidad Santa María. Hoy tenemos un episodio especial con un tema trascendental en el mundo jurídico, la nulidad del contrato. Soy Gumercindo Castro, estudiante del quinto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. Y estaré acompañándolos en esta interesante interacción a través de este canal. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Acompáñanos mientras desglosamos estos aspectos claves y analizamos contenido que nos ayudarán a entender mejor este tema. No se pierda este episodio donde aprenderemos cómo y por qué un contrato puede ser declarado nulo y qué impacto tiene esto en las partes involucradas. La nulidad de los contratos es la consecuencia de un defecto en su formación que lo hace ineficaz o insuficiente para producir los efectos jurídicos perseguidos por las partes. La sanción puede ser de diverso grado. El primero, lo que conocemos como nulidad total, que puede privarlo de todo efecto jurídico. El otro es nulidad parcial, puede producir algunos efectos o producir efectos distintos de los perseguidos por la parte, que nosotros lo conocemos como conversión del contrato. La clasificación de la nulidad de contrato está, entre los primeros está la inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. La inexistencia es consecuencia de la falta de uno de los elementos de existencia del contrato. ¿Cuáles son esos elementos? Como hemos visto anteriormente, es el consentimiento, objeto, causa, cumplimiento de formalidades en los contratos solemnes, entrega de la cosa en los contratos reales. La nulidad absoluta se produce cuando se ha violado normas imperativas o prohibitivas que lesionen el orden público o buena costumbre, lo que conocemos como causa ilícita, a menos que la ley contemple una sanción distinta. Esto quiere decir que son normas de orden público que no se puede, que es imperativa. ¿Es o no es? Es absoluta. Cuando se trata de nulidad relativa, es la sanción a la infracción de una norma que viola el interés particular de una de las partes. Puede ser incapacidad y vicio del consentimiento. Es algo que se puede relativamente anular. Nulidad total o parcial. El vicio puede afectar la esencia del contrato, en cuyo caso procede la nulidad total. En cambio, cuando solo determinada cláusula del contrato viola el orden público, la nulidad es parcial y extingue las cláusulas violatorias del orden jurídico, cláusulas abusivas, interés que excede del límite legal, canon de arrendamiento superior al regulado, subsistiendo el resto del contrato. En virtud del principio de la conservación del contrato, cuando a pesar de su nulidad, la manifestación de voluntad pueda tener una finalidad lícita, se considera que hay otro contrato válido. Hay un cambio cualitativo. La nulidad textual y nulidad virtual. En muchos casos, la nulidad, sea absoluta o relativa, está consagrada expresamente en la ley. La obligación sin causa no tiene ningún efecto, según el artículo 1157 del Código Civil venezolano. Aquel cuyo consentimiento está viciado puede perder la nulidad del contrato, según el artículo 1146 del Código Civil, y que es la nulidad virtual. La nulidad virtual no está expresa en ninguna norma jurídica. Se deduce de la interpretación de las normas que regulan una institución. No existe ninguna diferencia en cuanto a sus consecuencias, solo que las nulidades virtuales son más difíciles de precisar por el juez. Criterios para distinguir la nulidad absoluta de la nulidad relativa. Aquí vamos a analizar qué piensa la doctrina clásica
La doctrina clásica consideró que las nulidades relativas solo proceden por incapacidad de las partes o vicio del consentimiento, es decir, defecto de los requisitos de validez. La nulidad absoluta procede cuando falta uno de los elementos de existencia. Como sabemos son consentimiento, objeto, causa lícita o incumplimiento de formalidades en los contratos solemnes que producía la inexistencia del contrato para los partidarios de esta doctrina, y por ilicitud del objeto o de la causa, que son los contratos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Este criterio es simple, es demasiado simple y no concuerda con algunas disposiciones ni con las soluciones de la jurisprudencia. Así, la venta de las cosas ajenas debería estar viciada de nulidad absoluta cuando hay ausencia del objeto. Pero la ley, siguiendo la doctrina, dispone que en este caso la nulidad es relativa en su artículo 1483 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: la nulidad establecida en este artículo no podrá alegarse nunca por el vendedor. En cambio, está viciada la nulidad absoluta de inexistencia la hipoteca constituida por quien no es propietario. Está establecido en los artículos 1890, 1893 y 1880 del Código Civil. La venta de la cosa común por uno de los partícipes se limita al objeto que se le adjudique en la partición, artículo 765 del Código Civil. Por otra parte, la aplicación de este criterio puede conducirnos a soluciones inaceptables. En caso de violencia absoluta, se dice que no hay consentimiento. En consecuencia, la nulidad sería absoluta, y cualquiera de las partes estaría legitimada para intentar la acción, entre ellas quien ha sido el autor de la violencia, lo que a todas luces es chocante e inaceptable. Lo mismo sucedería con respecto a la causa ilícita, que podría alegarla quien incurrió en ella en perjuicio de las partes, quien no ha violado el orden público ni las buenas costumbres. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo en el caso de que el arrendatario que arrienda una casa para destinarla a un prostíbulo sin conocimiento del arrendador. Otro punto que queremos hacer referencia en esta oportunidad es en relación al orden público o el orden público, que, bueno, como sabemos, produce nulidad absoluta. El criterio según el cual la distinción debe hacerse en función del orden público, cuya violación produce la nulidad absoluta, no explica satisfactoriamente la nulidad relativa como consecuencia de la incapacidad. Las reglas relativas a la incapacidad son de orden público, pero su violación solo genera una nulidad relativa. El interés protegido. Otro criterio ha sido determinar el carácter de la nulidad en función del interés protegido. Si es un interés general de la sociedad, procede la nulidad absoluta. Si lo que se quiere proteger es un interés particular, hay nulidad relativa. Las normas sobre la capacidad de las personas protegen un interés general. En cambio, la capacidad protege un interés particular. Así se explica que es nula la estipulación por la cual el menor renuncia a oponer la minoridad, pues se está violando el interés de la sociedad. En cambio, la nulidad de los actos del incapaz es relativa porque tiene como finalidad proteger los intereses particulares del incapaz. Ahora vamos con el derecho de crítica o sanción de reacción. Tiene el mérito de haber destacado que la nulidad es una verdadera sanción, que el juez debe analizar las circunstancias particulares que puede viciar el acto.
para determinar si la nulidad es absoluta o relativa. Según la doctrina, sin embargo, puede conducir a una casuística que impide considerar una teoría general de las nulidades. ¿Y cuáles son las características de la nulidad absoluta y relativa? Vamos a desarrollar el primer punto. ¿Quiénes están legitimados para intentar la acción? En la nulidad absoluta, la acción puede ser intentada por cualquiera de las partes y por los terceros interesados. Inclusive, el juez puede declarar de oficio la nulidad cuando en un proceso exista pruebas de ilicitud. En la nulidad relativa solo está legitimada la persona cuyo interés particular ha sido violado, el incapaz o su representante, la víctima del error, del dolo o la violencia. La nulidad puede ser confirmada, nos podemos preguntar en este punto. Y la respuesta es, la nulidad absoluta no puede ser confirmada. Es importante que tomemos en cuenta este particular. O convalidada por las partes, no puede ser confirmada o convalidada por las partes. Esta tendrá que celebrar un nuevo contrato que no tenga el vicio que produce la nulidad. Y el nuevo contrato solo producirá efecto a partir de su celebración. Por excepción se permite la convalidación de la donación nula por defecto de forma, cuando el donante ha fallecido, según lo establece el artículo 1353 de nuestro Código Civil. La nulidad relativa es convalidable, en cuyo caso el contrato produce efecto desde su celebración. Cuando se alega la nulidad absoluta puede ser alegada en cualquier estado y grado de la causa por estar interesado el orden público. La nulidad relativa tiene que ser alegada en el nivel de la demanda o en la contestación. Cabe otra pregunta. ¿La nulidad está sujeta a prescripción? La nulidad está sujeta a prescripción. La acción de nulidad absoluta es, para parte de la doctrina, imprescriptible, porque el tiempo no puede convalidar la nada. Es decir, ausencia de uno de los elementos de existencia, ni puede convertir en ilícito lo que viola la ley, objeto o causa ilícita. La nulidad relativa prescribe por el transcurso de 5 años, a partir del momento en que se ha descubierto el error o el dolo, o que el incapaz ha llegado a la mayoría de edad o ha sido rehabilitado. ¿Se requiere la intervención judicial? Y la respuesta es, la intervención judicial es necesaria en ambos casos para declarar la nulidad del contrato. Sin embargo, algunos autores, especialmente los partidarios de la inexistencia como una tercera categoría de la nulidad, han opinado que cuando falta uno de los elementos de existencia, en este caso puede ser consentimiento, objeto, causa, formalidades, no es necesaria la intervención judicial. Tesis que no resiste un análisis serio, por cuanto nadie puede hacerse justicia por sí mismo, y cuando se plantea la nulidad por ausencia de uno de los elementos de existencia, es porque hay una apariencia de contrato en el cual una de las partes fundamenta su pretensión y el juez tiene que constatar y declarar la nulidad. La intervención judicial no impide que las partes de mutuo acuerdo convengan en la nulidad del contrato viciado, pero ello no afectará los derechos de los terceros. En este caso se habla de abrogación del contrato y solo tiene efecto para el futuro. Ahora, ¿qué es una convalidación? ¿O qué entendemos nosotros por convalidación o confirmación? Entendemos o se entiende por convalidación o confirmación el acto unilateral de voluntad mediante el cual la persona tiene derecho de alegar la nulidad relativa de un contrato, renuncia expresa o tácitamente a ejercer ese derecho. Es una consolidación del contrato viciado de nulidad relativa con efecto retroactivo.
Es importante destacar que la confirmación es un acto unilateral de voluntad del titular de la acción de nulidad relativa y por lo tanto no requiere la aceptación del otro contratante. Esto la diferencia fundamentalmente de la refacción de un contrato, que requiere la concurrencia de las partes contratantes, pues es un nuevo contrato. Cabe señalar igualmente que nuestro legislador, de forma confusa o errónea, se refiere indistintamente al acto de confirmación o ratificación, temas que confunde cuando se trata de estos, se habla de estos temas. Es importante hacer las siguientes consideraciones. La ratificación es el acto en virtud del cual una persona admite que el acto efectuado por un tercero produzca plenos efectos en su patrimonio. Y la confirmación es el acto por el cual una persona renuncia a oponer las acciones o excepciones de nulidad que afectan a un acto efectuado por ella misma. Ciertos requisitos debe reunir la confirmación. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, debe estar constituida por una manifestación de voluntad libre y sin vicio. Segundo, deben haber cesado las causas que afectaron la nulidad relativa, el acto o contrato que se quiere convalidar. Es decir, la confirmación solo puede efectuarse después que cese la incapacidad, la violencia o la minoridad, o se hubiese descubierto el dolo o el error, porque de lo contrario la confirmación quedaría afectada de la misma nulidad que vicia el acto que se pretende convalidar. La doctrina ha distinguido tradicionalmente varios tipos de confirmación, es decir, la clase de confirmación, los cuales vamos a desarrollar de la siguiente manera. Confirmación expresa, como su nombre lo indica, es el acto efectuado directa y especialmente para rehabilitar el contrato afectado de nulidad. También es llamada confirmación directa o explícita. ¿Y qué dice nuestro Código Civil al respecto? Mejor dicho, el artículo 1351 establece los requisitos para que la confirmación expresa produzca sus efectos. Son dos. Primero, indicación del acto o contrato o de lo sustancial de la obligación que se quiere confirmar. Segundo, indicación del vicio que afecta el acto o contrato. Y el último, la voluntad de confirmar el acto o contrato mediante la rectificación del vicio que lo afecta. De igual forma, existe la confirmación tácita, llamada también confirmación indirecta o implícita. Es aquella que se deduce de determinada actividad o conducta desarrollada por las personas legitimada para intentar la acción de anulabilidad incompatible con el alegato de anulabilidad. Así ocurre cuando, habiendo cesado la minoridad o descubierto el error o cesado la violencia, la persona en cuyo favor se establece la nulidad ejecuta voluntariamente las obligaciones y prestaciones derivadas del contrato o exige a la otra parte el cumplimiento de las mismas. En el segundo párrafo del artículo 1351 del Código Civil venezolano señala lo siguiente: a falta del acto de confirmación o ratificación, basta que la obligación sea ejecutada voluntariamente, en total o en parte, por quien conoce el vicio después de llegado el tiempo en que la obligación podía ser válidamente confirmada o ratificada. De igual forma, queremos hacer referencia
en relación a la confirmación total. Es la confirmación que abarca todo el contrato o acto objeto de la convalidación. De igual forma, existe la confirmación parcial. Es la que comprende la parte viciada del acto o contrato, o la que se refiere a alguna de las estipulaciones de un contrato que pueden estar afectadas de nulidad relativa. Los efectos de la confirmación. La doctrina distingue los efectos de confirmación respecto de las partes y de los terceros, los cuales vamos a hacer referencia en este momento. Respecto de las partes, la confirmación valida el contrato nulo e impide las acciones y excepciones de nulidad derivada del mismo. El artículo 1351 de nuestro Código Civil señala lo siguiente: la confirmación, ratificación o ejecución voluntaria, según las formas y en los plazos preceptuados por la ley, produce la renuncia a los medios y a las excepciones que podían oponerse a este acto, salvo los derechos de terceros. La confirmación o convalidación hace desaparecer el vicio que afecta el contrato. Este se considera plenamente válido desde la fecha de su celebración y produce todos sus efectos desde entonces. Y es en este sentido que se dice que tiene efecto retroactivo. Si son varias personas las que son titulares de la acción, por ejemplo, varias personas venden una cosa siendo víctimas de violencia, la confirmación de todos ellos es necesaria. Distinta de la confirmación es la refacción del contrato. Por ejemplo, cuando se vende un automóvil que había perecido para el momento de la venta, convengo con el comprador en entregarle otro automóvil. En este caso, lo que hay es un nuevo contrato que surtirá efecto a partir de la refacción y no puede tener efecto retroactivo porque el primer contrato no pudo producir ningún efecto. De igual forma existe respecto de los terceros. La confirmación no produce efecto frente a terceros, sino entre las partes contratantes, de modo que no afecta los derechos adquiridos por los terceros de buena fe. Ahora abordemos el tema de la prescripción de la acción. Según la regla general, en su artículo 1997 de nuestro Código Civil, todas las acciones personales prescriben por el transcurso de 10 años, siendo la prescripción una institución en la cual está interesado el orden público y la seguridad jurídica, con el fin de darle estabilidad a las relaciones jurídicas y a las actuaciones de hecho que se han prolongado en el tiempo. Toda acción personal prescribe. Es inadmisible pretender que la acción de nulidad absoluta es imprescriptible, porque ello atenta contra los principios antes señalados. Decir que el transcurso del tiempo no puede hacer lícito lo que es contrario a la ley, ni darle existencia al contrato que carece de alguno de sus elementos constitutivos, no impide que la acción de nulidad absoluta prescriba. Pretender que solo prescriben las acciones restitutorias es admitir que la acción de nulidad que las fundamenta prescribe, por estar ambas íntimamente ligadas. ¿Qué es la prescripción quinquenal? Según nuestro Código Civil, establece en su artículo 1346 que la acción para pedir la nulidad de una convención dura 5 años. Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día que ésta ha cesado. En caso de error o de dolo, desde el día en que ha sido descubiertos. En el caso de los entredichos o inhabilitados,
desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación, y respecto de los actos de los menores desde el día de su mayoridad. Es lo que hace referencia con respecto a prescripción quinquenal nuestro Código Civil. Es evidente que por su redacción este plazo de prescripción se aplica solo a la nulidad relativa, y así lo han entendido pacíficamente la doctrina y la jurisprudencia. Generalmente se fundamenta este plazo de prescripción de 5 años en una tácita confirmación del acto anulable. Prescripción decenal. En todos los demás casos de nulidad absoluta se aplica el plazo ordinario de 10 años para todas las acciones personales. Este plazo se cuenta desde la celebración del contrato viciado. También se aplica en las nulidades relativas, aun cuando no haya comenzado a correr la prescripción quinquenal, salvo que exista una causal de suspensión de la prescripción, como en el caso de los menores y entredichos, según el artículo 1965, ordinal primero. Tratándose de una nulidad de vicio del consentimiento, aun cuando no se haya descubierto el error o el dolo o cesado la violencia, punto de partida de la prescripción quinquenal, la acción prescribe a los 10 años de la celebración del contrato por la necesidad de consolidar las situaciones de hecho en función de la seguridad jurídica. Así lo acepta la jurisprudencia francesa. La excepción de la nulidad es imprescriptible según el artículo 1345, aparte tercero, el cual señala lo siguiente: puede ser opuesta en todo caso. En efecto, al oponer la excepción de nulidad, se supone que la otra parte está exigiendo el cumplimiento por no haberse cumplido el contrato. La situación de hecho es, en este caso, que los efectos del contrato no se han producido y la excepción persigue mantener el estado actual de las cosas. Por último, para cerrar este importante tema, queremos hacer referencia a la responsabilidad, consecuencia de la nulidad del contrato. En general, la nulidad del contrato no supone la culpa de ninguna de las partes. Por excepción, la violencia y el dolo generan responsabilidad de quien ha incurrido en ella, y quien ha incurrido en error inexcusable, según el artículo 1146 de nuestro Código Civil, es responsable por el daño ocasionado a la otra parte, pues en ambos casos hay culpa. De acuerdo con la doctrina predominante, estos casos se fundamentan en la responsabilidad extracontractual. Muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo y conociendo sobre la nulidad de los contratos. Esperamos que haya sido de su agrado y nos encontramos en una próxima oportunidad. Los invitamos a que se suscriban al canal, compartan, comenten y den like al video.